necesario hacer, por ejemplo, estudios a nivel de mercado, entonces conocer cómo es que entonces está el mercado, quién está ofreciendo el producto o servicio que quiero brindar, cómo también yo voy a tener una inmersión directa en ese mercado, cómo voy a intervenir en ese mercado y de qué manera también voy a tratar de resolver esa necesidad. Estudios que tienen también que ver con la parte administrativa, saber qué tipo de organización, cómo la vamos a conformar, qué acciones vamos a considerar de manera legal para darle entonces a esta su categoría de organización legalmente establecida. Luego entonces considerar también, por ejemplo, estudios de impacto ambiental. Estos que definitivamente pues van a mitigar los efectos negativos que puedan darse de parte de nuestro proyecto. Asimismo, también considerar, por ejemplo, estudios financieros. Estudios financieros que tienen que ver con la toma de decisión en relación a que si el proyecto es privado, entonces me va a generar rentabilidad, me va a generar un rédito. Caso contrario, pues entonces voy a tomar una decisión contraria. Entonces, todo eso conlleva a que definitivamente entonces podamos nosotros entender cuál es el proceso que va a conllevarse para poder tomar la decisión de iniciar un proyecto, de hacerlo o no hacerlo. De esa cuenta, entonces, en este nuevo proceso vamos a contemplar lo relacionado con la fase de preinversión. Entonces, estamos en el curso de investigación de proyectos 1 dominó con el código FG 672 en su semana número 7 y entonces vamos a entender el día de hoy la parte de la preinversión. ¿Qué es preinvertir? ¿Por qué hay que preinvertir? ¿Para qué hacemos la preinversión? Entonces, es fundamental que resolvamos entonces este conocimiento y alcancemos entonces el objetivo de la clase. ¿Qué se persigue? ¿Qué se pretende con identificar entonces por qué es necesario la preinversión? Entonces necesitamos determinar, identificar, establecer la importancia de la fase de preinversión de proyectos. ¿Por qué es tan importante esta fase? ¿Qué es la preinversión? ¿A qué nos lleva la preinversión? Y cómo definitivamente la preinversión va a garantizar que se alcance entonces la realización y ejecución del proyecto. De acuerdo con ello, entonces, en primera instancia definimos la preinversión como aquel apartado entonces de nuestro proyecto que tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar este proyecto en particular. Esto nos va a permitir que podamos entonces nosotros realizar, ejecutar actividades que nos permitan tener un sostenimiento de la rentabilidad de la ejecución del proyecto. De esa cuenta, entonces, es importante de ver que si nuestro proyecto es o no compatible con los lineamientos de las entidades. Regularmente esto, entonces, para que podamos en su momento nosotros respetar los lineamientos, las exigencias que existen en donde se va a ejecutar ese proyecto. De esa cuenta es importante, entonces, estimados compañeros, que la preinversión me permita contar con sustento técnico, sustento legal para la toma de la decisión de ejecutar o no el proyecto. De esa cuenta, entonces, la preinversión básicamente pues, nos permite determinar si el proyecto es amigable con el ambiente, si el proyecto es rentable, si es el que de manera objetiva va a resolver las necesidades encontradas. De acuerdo con eso, entonces, recuérdese usted la etapa de la preinversión, que también ya lo habíamos mencionado de manera pues muy general, empieza con la idea. ¿Qué es la idea? ¿A qué hace referencia una idea? Normalmente nosotros decimos cuando esto sucede, recuérdese usted, es que se me prendió el foco, ¿verdad? Pasó tal cosa, se me iluminó y entonces ya tomé la idea de lo que quiero resolver. La idea, mis estimados compañeros, surge entonces desde la misma intervención del ser humano en la búsqueda constante de alternativas de solución. Y entonces de esa manera, usted, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus deseos, va a buscar cómo entonces, de cierta manera, poder lograr resolver lo que usted tiene y posee ahí. ¿Qué necesidades hay? ¿Cómo lo puedo resolver?
cómo hacemos uso de los recursos que muchas veces, por supuesto, son limitados, me van a servir para resolver esa necesidad. Todo proyecto de creación de una empresa o todo proyecto de cualquier índole tiene su origen en una idea. Estos se van a plantear como aquella búsqueda de oportunidades para resolver esa necesidad, esa carencia o inclusive pues ese deseo. Y entonces, de acuerdo con ello, pues buscamos la forma, la manera de cómo logramos que se puedan resolver o satisfacer esas necesidades, carencias o deseos. Y entonces es un proceso mental que conlleva la búsqueda inteligente de una forma de resolver los inconvenientes encontrados. De acuerdo con ello, entonces, es importante que antes de que tomemos entonces la decisión de poder ejecutar, entonces elaboremos el perfil del proyecto. ¿Se recuerdan? Entonces dijimos, pues, de acuerdo a los niveles, un estudio va a tener consideración en diferentes niveles. Entonces, el perfil del proyecto es una descripción simplificada de un proyecto. Además, entonces, este estudio permite definir el propósito y la pertenencia del proyecto. Presenta entonces un valor estimado de lo que vamos a requerir para invertir. ¿Qué se necesitará? ¿Cuáles son los recursos? Si es que vamos a necesitar materia prima, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Cuál es el costo de los mismos? ¿Cuál es el costo operativo que se tiene? Y de esa cuenta establecer entonces cuál es el flujo de ingresos y egresos. Con el flujo de ingresos y egresos vamos a buscar entonces que establezcamos si es un proyecto privado, que existe o no existe rentabilidad. Si existe o no existe, entonces, formas de recuperar esa inversión. Y de esa cuenta, entonces, lograr que podamos tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Ejecutar el proyecto, en este caso, aprobar, rechazar o postergar, como ya claramente lo habíamos establecido. Desde su fase preliminar, el perfil me va a permitir contar con ciertos estudios de manera somera para poder tomar esa decisión. Cuando estamos hablando del perfil, simplemente estamos hablando de una descripción simplificada en varios sentidos. ¿Y qué comprende eso? Comprende costos, comprende instrumentos o tecnología o herramientas que vamos a necesitar. Luego también algunos supuestos. ¿Y cuáles son estos supuestos? De efectivamente saber si es o no viable la realización de esta idea, de este proyecto, si este va a buscar definitivamente resolver lo que habíamos ya establecido. Entonces, bajo esa parte tenemos que contemplar entonces costos unitarios, que por supuesto van a ser someros porque necesitamos entonces que nuestro estudio financiero tome en consideración los costos. ¿Cuál es el costo de producción? Y al mismo tiempo también, ¿cuál es el costo de ventas? Y de esa manera tener el costo unitario. Y el costo unitario, estimarle entonces, estimados compañeros, el porcentaje de ganancia, si es un proyecto privado. Si es un proyecto social, entonces establecer la cantidad de beneficiarios. Y recuerden, ustedes dijimos, esto es costo-beneficio. Entonces, a más beneficio, a más población beneficiada, lógicamente entonces es mejor de acuerdo a la inversión. Entonces, esto buscamos en una fase preliminar. Para que yo elabore un estudio a nivel de perfil, debo considerar entonces los antecedentes. Lógicamente también en un proyecto de investigación que ya usted va a iniciar, que usted va a tomar para poder entonces obtener el grado académico respectivo, estamos hablando entonces, mis estimados compañeros, de toda aquella información que ya existe en torno al tema que estoy investigando. En este caso, en torno al proyecto. Si usted va a iniciar un proyecto relacionado, por ejemplo, con la producción de pan, entonces usted viene acá y tiene que estudiar sus antecedentes. ¿Y cuáles son estos? Entonces, ¿cuál es el comportamiento que tiene la población objeto de estudio? En este caso, pues los consumidores. ¿Cuál es el ritmo de consumo? ¿Cuánto es la capacidad adquisitiva? Entonces, todo ello va a permitir que usted entienda el proceso y saber entonces que también cómo está la competencia, cómo es de que ellos están produciendo, cuánto producen y especialmente si están o no obteniendo los beneficios.
Entonces, los antecedentes del estudio comprende, pues, aquella acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores. En este caso, en base a lo sucedido, en base a la historia, vamos entonces a tomar una decisión rumbo al futuro. En este sentido, entonces, los antecedentes brindan la posibilidad de valorar cosas, hechos o fenómenos que son acaecidos y que entonces se pretenden en base a eso estudiar o implementar nuevas formas de resolución. Entonces, los antecedentes simplemente va a ser información ya existente que me va a llevar entonces a entender cómo es que está sucediendo la acción de manera actual, cómo se ha atacado, en este caso si son problemas de investigación. Recuerde usted que para la tesis va a tener entonces usted que atacar un problema, darle solución, resolver esa parte, y entonces usted va a tener que entender a través de los antecedentes cómo es el comportamiento del problema, cuál es lo que está causando ese problema. Entonces, bajo ese apartado, usted va comprendiendo la realidad. Y así, comprendiendo la realidad, usted entonces va a tener la oportunidad de intervenir. Entonces necesitamos ahí información de primera mano, información que hablábamos en clases anteriores de fuentes primarias, fuentes secundarias. Y estas entonces me van a permitir tomar la decisión de hacer o no el proyecto. Debo de considerar entonces esta información llamada entonces antecedentes, lo que ya ha habido, lo que existe y lo que efectivamente ha dado resultado. Me va a servir para tomar la decisión. Sabiendo entonces que tengo ya información que me da la pauta de saber qué quiero lograr, entonces voy y persigo un objetivo. ¿Qué es un objetivo? Entonces recuerde usted, un objetivo señala, conduce, establece el lugar a donde quiero llegar. Cuando hablamos de un objetivo, mis estimados compañeros, entonces vamos a redactarlo, y por favor, esto que se nos pueda quedar, un objetivo siempre se redacta en infinitivo. Entonces, ¿y cómo se redacta en infinitivo? ¿Qué es un infinitivo? Entonces, mis estimados y apreciables compañeros, recordemos las clases de comunicación y lenguaje que en su momento recibíamos en los niveles de estudio, y entonces nos decían, un verbo en infinitivo es aquel terminado en ar, ir. Investigar, establecer, determinar, concluir, resumir, aportar, etcétera. Son verbos. Y entonces, cuando nosotros vamos a determinar un verbo, vamos a redactarlo de esa manera, a efecto de que nos impulse a la búsqueda de eso que queremos lograr. Por lo tanto, entonces, el objetivo que se persigue básicamente nos va a indicar hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr, cómo lo queremos lograr, qué es lo que pretendemos. Los objetivos entonces expresan claramente lo que se desea alcanzar con la ejecución de este proyecto. Constituye su razón de ser en la medida que se basa en las necesidades que se pretenden satisfacer con él y sobre todo a través de él. Debe ser por esa razón el punto principal de la atención del grupo que formula el proyecto. Usted, mi estimado y apreciable compañero, cuando va a estar realizando su proceso de tesis, va a tener que establecer por qué quiere hacer ese proyecto. Entonces va a ser resolver la necesidad identificada en el proceso de investigación. Y usted entonces va a pretender que mediante su participación vaya a resolver ese problema, vaya a darle solución. Entonces, eso nos va a conducir, eso va a guiar los esfuerzos del grupo meta, del grupo investigador, del grupo que quiere aplicar y desarrollar esta actividad. En este caso, este proyecto que resuelve entonces la necesidad humana. De acuerdo con ello, entonces, es importante que nuestro proyecto lo tengamos claro. A veces tenemos ambigüedades y eso no nos permite saber a dónde querer llegar. Mis estimados compañeros, de manera coloquial les puedo decir, el que no sabe a dónde va, cualquier bus lo lleva. ¿Qué implica esto? Que si no sabemos qué queremos hacer con el proyecto que vamos a ejecutar, los resultados no se sabe si van a ser los adecuados o no. No sabemos si va a dar adecuados resultados o simplemente si va a aportar en la resolución del problema. Entonces, por eso es importante que establezcamos objetivos. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es importante establecer un objetivo. Un objetivo, entonces, básicamente se constituye en el horizonte al cual queremos llegar.
en el horizonte al que pretendemos alcanzar. Sabiendo entonces que efectivamente a dónde queremos llegar, viene ahora el análisis de mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es el lugar físico donde confluyen personas. ¿Personas para qué? Para hacer una relación de oferta y demanda, una relación de compraventa de bienes o servicios. Entonces el mercado es esa obra gris, ese es ese espacio físico en el que entonces compradores y vendedores llegan a acuerdos para realizar actividades mercantiles o actividades de intercambio de bienes y o servicios. Es importante entonces, mis estimados compañeros, que acá a nivel de mercado entendamos nosotros cómo es que esa relación de vendedores y compradores, de oferta y demanda, nos va a llevar a un punto de equilibrio en donde establecemos cuál va a ser nuestro margen de utilidad y de esa cuenta también entender cuánto es lo que necesitamos vender o comercializar para recuperar la inversión. De esta cuenta, entonces, de manera gráfica, usted ve por ahí la oferta. ¿Cómo entonces es que se ofrece el producto, el bien o el servicio? Entonces, mediante la oferta, vamos a entender cuánta producción hay. Y el ejemplo coloquial que hemos venido manejando, ¿verdad? Se tiene usted ahí pues su venta de pan, quiere colocar ya su panadería y entonces, ¿cómo están las ventas a mi alrededor? ¿Cómo la competencia está vendiendo? ¿Cuánto está vendiendo? ¿Cuánto es la capacidad adquisitiva del comprador? Y vean, en esa imagen se refleja la oferta, pues unos a 1,000, otros a 900, y la que está comprando dice, bueno, yo traigo 800, que básicamente es entonces la demanda. Entonces, ¿qué elementos se conjugan para poder entender el comportamiento del mercado? Y de esa cuenta, entonces, si yo voy a intervenir en el mercado, debo de tener certeza y seguridad de lo que quiero ofrecer. Y sobre todo, que en base a la capacidad adquisitiva que tiene entonces el consumidor, efectivamente pueda garantizarse que va a comprarme, va a adquirir el producto y al mismo tiempo, con esa adquisición, yo voy a recuperar mi inversión, yo voy a recuperar costos. Y entonces, entender que de la misma manera que estamos comercializando, eso nos va a permitir seguir produciendo. La filosofía popular se dice, del mismo cuero salen las correas. Implica entonces que el mismo proyecto tiene que tener su sostenimiento y eso se va a lograr a través del análisis de oferta y demanda. ¿Cuánto se vende? ¿Cuánto se compra? ¿Cuál es el costo? Y entonces con eso entender el precio que podemos darle al consumidor, al cliente, que definitivamente está necesitado de este producto, de este servicio. ¿Qué es entonces esa relación de oferta y demanda? ¿Qué es oferta? ¿Qué es demanda? Y cómo al entender encontrando un punto de equilibrio, vamos a entender que oferta y demanda nos va a permitir al menos no tener pérdidas. Si tenemos mucha oferta, la demanda entonces va a ser poca y por lo tanto vamos a tener pérdidas. Si tenemos mucha demanda, sucede entonces que vamos a tener que considerar que definitivamente es ahí donde se ponen o se colocan productos a muy alto costo. Hoy tenemos el ejemplo claro de los combustibles, el elevado costo de combustibles. ¿Por qué? Porque nosotros hoy hemos dependido ya de la movilización mecánica. Y ya no de repente, antes muchos pues tendríamos que ir de un lugar a otro, en bicicleta, a pie. Hoy hemos dependido ya de la parte mecánica. Y entonces, ¿qué pasa? Hay mucha demanda, poca oferta, entonces hay que elevar los precios. Esta parte es lo que debemos entender nosotros en el mercado. Entender cómo es que debemos de guardar equilibrio a efecto de no perjudicar a nadie en particular. Por lo tanto, entonces, ¿qué es oferta? La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes, los productores, la competencia están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos. A más oferta, entonces el precio tiende a minimizarse, porque entonces hay una competencia de precios. Y por lo tanto, entonces acá es importante entender el comportamiento del mercado. Y ahí entonces entender, por ejemplo, si hay pues monopolio, oligopolio, etcétera. Ya vamos a ver más adelante toda esta forma de cómo es que se presenta el mercado. Sin embargo,
A través de la oferta, lo que el investigador, lo que usted va a establecer es cuánto es lo que hay para determinar si hay o no hay demanda insatisfecha. Entonces, volviendo al ejemplo, les dije, pues hay 100 familias, pero solamente están produciendo 2 panaderías y se produce pan a lo sumo para 50 a 55 familias. Esa es la oferta, es lo que se está produciendo. Entonces, hay una demanda de 100 menos 55 que logran entonces satisfacerse, hay 45 que están entonces en una demanda insatisfecha. Eso es lo que me va a servir para tomar decisiones, para saber entonces cómo se presenta la oferta y cómo está la demanda. Por lo tanto, la demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Volvamos a nuestro ejemplo. Hay 100 familias que demandan ese producto, que demandan ese servicio que usted quiere, y usted está ya, pues, pensando dar. Sin embargo, de esa cantidad hay 100, entonces dijimos, hay 50 o 55 personas que definitivamente están obteniendo ya ese beneficio. Ese beneficio, ¿quién se los da? Los da él, la competencia, los da el productor que está fuera de nuestro proyecto. Entonces, tenemos que considerar, hay 100 menos 55, entonces tengo una diferencia ¿de cuánto? De 45. Tengo una demanda insatisfecha. Tengo una cantidad que todavía no se está produciendo. Y entonces, al analizar la oferta y demanda, vamos a contemplar que tenemos un punto a nuestro favor y por lo tanto hay que aprovechar esa oportunidad. Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores deciden adquirir de cada bien por unidad de tiempo, tales como pues, la preferencia, la renta, ingresos en ese periodo, precios de los demás bienes y sobre todo el precio propio del bien en cuestión. El factor determinante para que se pueda dar esta relación de oferta y demanda, esta comercialización, básicamente es el precio. Por supuesto que muchos decimos, pues también es la calidad. Sin embargo, de repente se ha tenido la experiencia que entonces, aunque tenga que caminar 1 o 2 cuadras más, usted va a adquirir ese producto porque tiene de repente 5, 10, 25 centavos de diferencia en el costo. Pero entonces, por cultura, prefieren acceder a este tipo de precios. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en un estudio de mercado. ¿Cuánto es la oferta? ¿Cuánto es la capacidad adquisitiva? Y en base a eso, entonces, ¿cuánto es lo que están deseosos a pagar por ese bien o servicio? Entonces, por lo tanto, es importante que entendamos el comportamiento de la oferta y la demanda. Entonces, repito, mucha oferta, los precios tienden a disminuir. Mucha demanda, los precios tienden a aumentar. Y repito, pues el ejemplo que lo estamos viviendo en este momento en relación a los precios de lo que es entonces el combustible. Desde esa cuenta, si dejáramos de demandar y hay demasiada oferta, hay producción, pero no hay quien consuma, entonces los precios tendrían a bajar. Pero entonces en este análisis de mercado vamos a contemplar también cómo nuestro proyecto está y de esa cuenta entonces ver si tenemos o no tenemos oportunidad de inversión. Dentro de los aspectos técnicos del proyecto, estamos hablando acá y considerando entonces qué es lo que debemos de contemplar para que se ejecute el proyecto. Aspectos técnicos tales como pues, la infraestructura, el tamaño, qué debo hacer para que se alcance ese objetivo. ¿Qué debo de tener en cuenta para que se pueda producir? Y sobre todo también entonces, ¿qué debo de tener para tomar la decisión de producir? De acuerdo con eso, entonces en primera instancia hablo del tamaño del proyecto. Es un proyecto macro, mediano, micro. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el tamaño del proyecto? Porque entonces en base a eso también voy a considerarle el monto de la inversión. Voy a considerar el nivel de riesgo. Y entonces, de acuerdo con ello, también entender dónde va a funcionar para ver si es factible que se pueda o no se pueda realizar. No puedo darme el lujo de hacer un proyecto de gran envergadura si definitivamente no tengo el recurso suficiente. Y si el acceso al crédito me va a dejar entonces con más afecciones por los gastos financieros, entonces debo de tomar la decisión de qué es lo que debo realizar. Otro apartado fundamental
de lo que son los aspectos técnicos de un proyecto es la localización del proyecto. ¿Dónde se va a ubicar el proyecto? Voy a iniciar un negocio, voy a iniciar un proyecto. ¿Tiene vías de acceso? ¿Tiene vías de comunicación? ¿Tiene acceso a servicios? Imagínense usted, voy a iniciar un proyecto y vuelvo al ejemplo de siempre, ¿verdad? Nuestra panadería. ¿Hay espacio para que puedan llegar los clientes? ¿Tengo un espacio físico donde puedan estacionarse? ¿Puedo implementar el autoservicio? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuánto espacio voy a requerir? ¿Tiene acceso a servicios? Energía eléctrica, agua potable, servicio de alcantarillado, drenajes, etcétera. ¿Por qué? Porque el proyecto puede estar muy bueno, pero si yo no sé dónde lo voy a ubicar, dónde se va a localizar el proyecto, va a presentarme dificultades. Entonces, debo de considerar dónde voy a realizar ese proyecto. Considerar también estudios básicos. ¿Cuáles estudios básicos? Ya hablamos, pues, estudios relacionados con la oferta, con la demanda, con el mercado, con lo administrativo, con lo legal, con lo técnico, con lo procesal, con lo ambiental. Porque entonces todos esos estudios me van a permitir saber si efectivamente pues es rentable o no es rentable, o no es viable, va o no va a afectar al ambiente. Entonces vea usted, es importante que todos estos estudios los consideremos a efecto de que entonces podamos entender cómo es que está presente esta actividad. También contemplar procesos técnicos necesarios. ¿Cuáles procesos técnicos? Saber, por ejemplo, cuál es la forma de producir, cómo vamos a producir, cuánto vamos a producir. Caso contrario, mis estimados y apreciables compañeros, no vamos a saber entonces qué es lo que vamos a realizar. Si voy a producir, si voy a elaborar un producto, ¿cuál es el procedimiento que tengo que aplicar para determinar calidad, para determinar cantidad, para determinar la forma de que se alcance ese producto? Entonces, debe de haber un estudio de producción que me indique las etapas en que debo de producir, cómo lo debo de producir, qué debo producir. Entonces, aspectos técnicos que también tienen que ver con la ubicación de la planta, con la instalación, con la ubicación, por ejemplo, de lo que es entonces el edificio. ¿Cómo el edificio va a estar ubicado? Si voy a producir, ¿dónde va a estar la maquinaria? Si voy a producir, ¿cómo está el acceso a energía? Si necesito energía, si necesito fuerza, o necesito también, en este caso, iluminación. Entonces, eso es lo que es importante. Que podamos nosotros entonces considerar que efectivamente dentro de los procesos técnicos sepamos cuánto vamos a producir, qué vamos a producir, en qué cantidades son necesarias las materias primas, en dónde interviene la fuerza motriz, en dónde interviene la mano de obra calificada, no calificada, especializada. Es importante entonces considerar aspectos técnicos. Considerar también las instalaciones y equipos requeridos. ¿Por qué? Porque entonces debo de trasladar producto hacia la venta. En muchas ocasiones tenemos empresas, tenemos proyectos productivos que tenemos entonces la producción en un lugar y el punto de venta en otro. ¿Qué herramientas, qué maquinaria, qué tecnología necesitamos nosotros para elaborar este proyecto, para llevarlo a la realidad, para convertirlo entonces ya y ejecutarlo? Ya no solo tener la idea, sino implica ahora hacerlo, pero entonces eso va a implicar contemplar esos aspectos técnicos, aspectos de instalaciones y equipos requeridos, aspectos básicos, aspectos de localización, del tamaño del proyecto, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces a través de eso debemos de considerar nosotros si es factible o no es factible. Si requiero una maquinaria y el costo es muy elevado, entonces también considerar si efectivamente tengo la capacidad adquisitiva para ello. Y si no, va a requerir buscar entonces información o recursos. Dentro de los aspectos administrativos y legales, también considerar, mis estimados compañeros, los recursos necesarios.
cuento con recursos humanos y dentro de los recursos humanos, recuérdense usted, mis estimados compañeros, tenemos acá entonces la mano de obra, pero la mano de obra puede ser calificada, no calificada o especializada. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué? ¿Cuántos necesito de cada uno? Recuerde usted también que si en esta parte nosotros vamos a contratar de 3 personas en adelante, ya mis estimados compañeros del área legal y de las ciencias económicas no me dejarán mentir, entonces que es importante su inscripción ante el ICS. ¿Qué trámites debo hacer? Si no lo hago, ¿cuáles son las sanciones administrativas o pecuniarias que voy a tener? Entonces, todo eso implica que podamos considerar nosotros entonces cuál es el comportamiento que se tiene definitivamente de todo este proceso. ¿Cuáles entonces las acciones a considerar para que logremos nosotros que efectivamente cumplamos con la legislación? Recursos materiales. ¿Tenemos acceso nosotros a la materia prima? ¿Tenemos acceso nosotros a esos recursos? Y si no, ¿dónde podemos tenerlos? ¿Dónde podemos adquirirlos? Entonces, es importante, mis apreciables y queridos compañeros, que en torno a esto nosotros veamos la manera entonces de tener acceso. No nos podemos quedar sin materia prima. Si estamos produciendo y se nos termina la materia prima, ¿qué vamos a hacer? Por eso, por favor, es importante esta parte. Considerar dónde vamos a encontrar. Y para eso debemos de contemplar entonces estos estudios que me permitan entender si a cierto tiempo efectivamente los recursos materiales van a estar limitados. Recursos institucionales. Dentro de los aspectos administrativos y legales, considerar, por ejemplo, si es un proyecto privado, contemplar una figura para darle a esta organización. Recuérdese usted que podemos tener entonces formas organizativas diferentes y en la parte legal y administrativa, recuérdese usted, y ahí intervienen mis estimados compañeros de ciencias económicas, de derecho, es el SAT quien entonces me va a autorizar el que yo tenga una figura comercial, una figura en torno a un contribuyente, a un comerciante. Pero entonces debo de considerar a qué institución debo de solicitar los permisos respectivos, las autorizaciones. Caso contrario, eso va a implicar multas y sanciones y va a implicar entonces que simplemente el proyecto vaya a desaparecer. De acuerdo con eso, entonces, dentro de los aspectos administrativos y legales, el grupo que está promoviendo un proyecto debe sentarse a analizar entonces cuáles son los aspectos que son necesarios considerar para que el proyecto sea una realidad, para que el proyecto entonces efectivamente alcance el objetivo. Recuerde usted que ya dijimos que el objetivo nos va a conducir a la búsqueda de lo que queremos lograr. De acuerdo con eso, entonces, es importante identificar qué incentivos y penalidades hay en torno al proyecto que vamos a realizar. De acuerdo a esas penalidades, establecemos entonces, cómo es que efectivamente el proyecto está cumpliendo con lo requerido, estudios, permisos. Por eso es importante, compañeros, porque entonces, de acuerdo con ello, vamos a garantizar que efectivamente estamos realizando entonces lo necesario para que podamos nosotros alcanzar el objetivo. Y bajo ese apartado, tener en cuenta los permisos respectivos. Acá, mis estimados compañeros de derecho, no me dejan mentir. Por ejemplo, vamos a hablar pues de los derechos de paso, si así fuera el caso, por ejemplo, porque entonces es importante dejar fundamentado eso. Caso contrario, imagínense ustedes no tener y no contar con lo que es entonces este tipo de aspectos legales, implicaría entonces, mis estimados y apreciables compañeros, que el proyecto pueda entonces dejar de alcanzarse. ¿Cuántas veces un proyecto se ha quedado varado simplemente porque se olvidó tomar en consideración que este proyecto necesitaba cierto permiso administrativo? Por ejemplo, estamos hablando de nuestra pareja que venimos platicando y decimos entonces, no tenemos tarjeta de salud. ¿Quién nos va a sancionar? Nos va a sancionar entonces el Ministerio de Salud. ¿Qué tipo de empresa será? Si es que vamos a trabajar un proyecto privado. Recuérdense usted y aquí, mis estimados compañeros de ciencias económicas, tenemos sociedades mercantiles de diferente naturaleza,
sociedad anónima, responsable limitada, incomodita simple, incomodita por acciones, colectiva, sociedad de emprendimiento, sociedad irregular, de hecho, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Por eso es importante considerar los aspectos administrativos y legales. ¿Para qué? Para evitar sanciones, para evitar multas, para evitar entonces que definitivamente podamos caer en costos adicionales. De acuerdo con ello también, qué tipo de patentes o licencias deben pagarse, cuáles son los permisos, cuáles son las licencias. En este caso, por ejemplo, si tenemos nosotros que construir licencias de construcción. Caso contrario, repito, van a venir nuevamente sanciones y ahí es donde vamos a tener dificultades. De acuerdo con ello, entonces, respetar la propiedad intelectual. ¿Por qué es importante respetar la propiedad intelectual? Porque, por ejemplo, voy a iniciar un negocio, voy a iniciar un proyecto que ya exista y que tenga entonces una marca registrada, va a traerme consecuencias legales. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a respetar y a considerar todos los aspectos legales para que nuestro proyecto entonces sea una realidad. Caso contrario, simplemente se va a convertir en pérdida de tiempo y recursos. Por lo tanto, entonces, teniendo ya ese conocimiento de que nuestro proyecto sí se puede hacer, caemos entonces al monto de la inversión. ¿Y qué es la inversión? Básicamente, pues la cantidad de recursos, eso lo habíamos mencionado también, que necesitamos ¿para qué? Para adquirir entonces la fuerza motriz, la maquinaria, la herramienta, lo necesario para poder hacer realidad nuestro proyecto. Y de esa cuenta, entonces, vamos a saber cuánto necesitamos para lograr alcanzar lo que hemos deseado. En este caso, el objetivo del proyecto. Con la inversión, entonces, vamos a garantizar el alcance de lo que es, entonces, nuestra inversión, de lo que es el recurso que yo necesito para elaborar, entonces, el proyecto. Mis estimados compañeros, habíamos platicado también en la clase anterior referente al modelo de investigación que utiliza Universidad Rural, que en este caso es el modelo dominó. El modelo dominó entonces nos va a permitir que podamos nosotros considerar cuáles son los elementos necesarios a tomar en consideración para iniciar la investigación. Acá esto se va a convertir en nuestra herramienta básica para poder tener el arquetipo de investigación. Y entonces nuestra primera herramienta es el árbol de problemas. ¿En qué consiste o qué es el árbol de problemas? De acuerdo con eso, entonces, vea usted el árbol de problemas que está en la parte derecha de su pantalla. Aparece el efecto o variable dependiente, el problema central y la causa principal o variable independiente. Pero entonces, ¿qué entiendo yo por variable? Entonces digo, ¿qué es una variable? Según Bayolo, la variable de investigación pues son características y propiedades cuantitativas o cualitativas. Regularmente, mis estimados compañeros, para la Universidad Rural es importante que se demuestre la existencia de la variable. Regularmente van a ser cuantitativas, pero también, por supuesto, cualitativas, por ejemplo, en el área educativa, en donde tengo entonces referencia a calidad educativa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo mido la calidad? ¿En base a qué? Es una variable cualitativa, pero a nivel, por ejemplo, de economía, a nivel de las ciencias económicas. Tenemos pérdidas financieras o incremento de multas y sanciones. Entonces, eso lo puedo demostrar mediante la parte cuantitativa. ¿Cuánto es la multa? ¿Cuántas multas? Entonces, a ello va a determinarse lo cuantitativo y cualitativo. Esto presenta en un fenómeno de estudio, entonces, que va a tener, pues, diferentes entidades en donde se van a realizar. Dentro de las variables podemos mencionar, por ejemplo, la variable sexo-género, que básicamente puede ser, pues, femenino y masculino. Y a la vez, entonces, por ejemplo, tener ahí ciertas condiciones, buenas, malas, regulares, etcétera. Entonces, esos van a ser variables cualitativas, cuantitativas, cantidades. Entonces, es importante que en la investigación consideremos entonces las variables que vamos a estudiar y que van a estar presentes en la hipótesis, pero la hipótesis va a utilizarse, va a conformarse mediante la construcción del árbol de problemas. ¿Qué es entonces la variable independiente? Cuando estamos hablando de la variable independiente es la causa, es el fenómeno en el que se va a evaluar su capacidad de influir, incidir o afectar a otras variables. Por lo tanto, entonces, la variable independiente es la que va a originar los efectos,
que va a originar las necesidades en la población. En este caso, entonces, su nombre lo explica de mejor modo, el hecho de que no depende de algo para estar ahí, sino simplemente está. Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. Entonces, por lo tanto, si es la causa, de ahí vamos a partir, de ver cómo vamos entonces a tratar de manipular, a tratar de cambiar esa causa para que se cambie también el efecto. La variable dependiente, entonces, por el contrario, simplemente es aquella que depende. Ahora, ¿de qué depende? Depende de la causa, depende de la variable independiente. Si hay un cambio en la variable independiente, la variable dependiente va a tener entonces ese efecto también, ese cambio. ¿Por qué? Porque entonces la causa da lugar a que cambió y cambia también el efecto. Entonces, por eso es de que la variable dependiente depende de la variable independiente. Y por eso entonces se le va a llamar efecto. ¿Por qué? Porque si me está causando algo, si hay una causa, el efecto depende de esa causa. Si se modifica la causa, modifica lo que es entonces el efecto. Por lo tanto, la variable dependiente es aquella propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. Por lo tanto, entonces, simplemente las variables dependientes son las que se miden. Normalmente, en este caso, vamos a considerar que el efecto va a presentarme de manera cuantitativa el problema. Por lo tanto, entonces, el efecto o variable dependiente Y, en el caso del árbol de problemas que utiliza entonces Universidad Rural, tenemos entonces que representa el producto o resultado cuya variación se está estudiando. Y en este caso, entonces, vamos a darle también la temporalidad. En el problema central, simplemente, pues, ¿cuál es el problema que afecta al rendimiento o actividad de un determinado ente, de una determinada institución, de una determinada actividad? La causa o variable independiente, entonces, que es X, simplemente va a representar lo que está sucediendo y está provocando problemas. Son conocidas también en un contexto estadístico como regresores, representan insumos o causas, es decir, las razones potenciales que están determinando una variación, que están afectando y que están provocando entonces un efecto. De acuerdo con ello, entonces veamos, por ejemplo, vamos acá a trabajar el día de hoy así de manera rápida, pues un ejemplo a nivel del área académica, del área de la educación. Vamos más adelante pues a compartir ya algunos otros modelos, vamos a trabajar algunos ejercicios, pero vea usted, vamos a tener acá completo el árbol de problemas. Y vea entonces usted la lógica que va a llevar. Un árbol de problemas va a tener entonces, mis estimados compañeros, una lógica vertical y una lógica horizontal. En primera instancia vamos a determinar la lógica horizontal, o perdón, la lógica vertical. ¿Cómo es que hay relación efecto, problema y causa? Y cómo la causa genera el problema y el problema genera el efecto. Entonces, este árbol de problemas, si usted tiene en pantalla, podemos leerlo de dos maneras, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Veamos entonces. Vamos de abajo hacia arriba. La aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje provoca que hayan prácticas docentes desactualizadas. Y si hay prácticas docentes desactualizadas, provoca que haya bajo rendimiento académico. Recuérdense, el bajo rendimiento entonces depende de la causa, depende de que se aplicó metodología incorrecta. Por eso es de que ahí hay una dependencia. Si yo aplico metodología correcta, ya no va a haber bajo rendimiento, sino se va a mejorar el rendimiento académico. Vean entonces cómo el efecto va a depender de la causa. Entonces, si yo leo de abajo hacia arriba, digo, la aplicación provoca prácticas docentes desactualizadas y eso provoca bajo rendimiento. Y siempre vamos a agregarle, por favor, 5 años. Siempre, siempre. Estadísticamente un problema tiene que demostrarse durante 5 años. Entonces, vamos a buscar un problema si solo si tengo una existencia de 5 años mínimo. Debemos también de leer, por ejemplo, el árbol de problemas de arriba hacia abajo. Y digo, el bajo rendimiento se debe a que hay prácticas docentes desactualizadas y estas porque hay una aplicación incorrecta de metodología de aprendizaje. Vean usted, hay una lógica. Entonces, si una causa la otra o la otra depende de la causa, hay una lógica y entonces nuestro árbol va a estar bien elaborado. Yo los invito, por favor, para que puedan hacer algunos ensayos. Vamos a trabajar otros ensayos acá en clase, pero es importante que a esta parte le podamos entender cómo determinar entonces cuál es efectivamente la causa, cuál es el problema, porque es aquí, perdonen la redundancia, pero es aquí donde tenemos el problema cuando ya se hacen entonces propuestas de investigación, sobre todo para las propuestas de tesis. Entonces, mis estimados compañeros,
Por favor, a esto es donde le vamos a apuntar para que nuestras herramientas nos permitan realizar entonces una adecuada propuesta de investigación. Por hoy, pues quiero agradecerles entonces el favor de su atención, pedirles de favor que sigamos investigando, analizando y practicando lo relacionado al curso. Éxitos entonces, estimados compañeros, nos estamos saludando en nuestra siguiente clase. Bendiciones a cada uno.